Buenas noches, amigos del YouTube. En esta ocasión me encuentro con el amigo Sócrates y con el conocido Pepe Charlie. Bueno, yo quiero hacer una pregunta de rigor de frente a ustedes en el orden que ustedes quieran. Este es nuestro país, Perú. ¿En qué situación se encuentra para cada uno de ustedes? En el nivel social, económico y político. Por favor, el que quiera empezar. ¿Te parece, mi estimado filósofo, que empezamos con el tema económico? Bueno, claro, lo que pasa es que tenemos que enfocar en lo económico dos aspectos, enmarcar el aspecto macroeconómico y el aspecto microeconómico. En el primero, definitivamente, seguimos la línea que estamos en el mejor de los momentos en nuestro proceso de apertura económica. La razón es que no hemos tenido como antes gran cantidad de TLCs firmados por varios gobiernos, ni tampoco somos la vitrina de las inversiones de tres grandes bloques. Por un lado, China, que va a inaugurar el próximo año el megapuerto de Chancay con el presidente que va a venir. Por otro lado está el segmento de, por un lado, Inglaterra, que se desligó primero para poder competir con China, y luego la Comunidad Europea, que se organizó mejor para dar una mejor propuesta, para incursionar en Corío, que es la parte sur. Y la mejor oferta, curiosamente, vino de Asia, por parte de Corea del Sur, para permitirles a ellos, si es que ellos participan en Corío, desarrollar la industria naval peruana con tecnología y con transferencia tecnológica. Y por otro lado está el clásico hegemón que todos conocemos, que tendría participación en sus antiguos espacios, como era el Pato en Piura, en los años 40 y 50, si no me equivoco, y el norte es Salaberry. Entonces ahí está la configuración de, geoestratégicamente hablando, que va a permitir que macroeconómicamente haya un flujo de importación y exportación, cada uno defendiendo sus espacios. Gracias. Ahora usted, Sócrates, ¿qué podría decir al respecto? Mi estimado amigo. Sí, yo lo voy a tocar desde el punto de vista filosófico siempre. Claro, como usted es así. Y para mí siempre va a tener que ver la economía con una soberanía no conseguida y no lograda. Y eso me preocupa. La soberanía porque va de la mano de la libertad, ¿cierto? Entendida como una autonomía en la posibilidad de decidir. Y entonces eso me preocupa, porque podríamos ir desde una visión industrial, pero ya no estamos en un proceso de industrialización. ¿Cuándo lo estuvimos? Disculpa. ¿Perdón? ¿En qué momento tuvimos un nivel de industrialización? No, nunca logramos un nivel de Ni industrialización. siquiera unos primeros pasos con Velasco Alvarado. Yo creo que con Velasco había una posibilidad para visionar una industrialización. Y yendo más atrás también con Odría, ¿cierto? ¿O no me equivoco? Sí, podría ser. Disculpa, continúa. Podría ser. Yo creo que el proyecto burgués se quiebra con la Guerra del Pacífico. Un proyecto burgués nacionalista. Y entonces no hay ese proyecto. Luego podríamos... Qué interesante lo que estás contando, sí. Bueno, luego podríamos ir a un proyecto burgués liberal y antes a un proyecto socialista, pero ninguno de estos proyectos ha logrado una visión económica. Entonces, para mí, la cuestión económica es bastante negativa justamente porque no hemos conseguido esta autonomía. Ahora, el amigo me ha dicho una visión micro. La visión micro es terrible. Macroeconómico. Macro y micro. Ahora yo quiero agarrar la visión micro. En la visión micro es terrible porque no hemos conseguido una autonomía, pero tampoco hemos conseguido una distribución económica. Y al no conseguir una distribución económica, lo que tenemos es un sector informal que sale a la calle a buscar su sustento día a día. En las peores condiciones. En las peores condiciones. Y yo no entiendo
¿Cómo se puede sostener el cuento de emergencia económica cuando lo que hay es más bien un recurseo económico que es terrible y es tremendo, agudizado después de la pandemia y agudizado con la crisis política? Entonces, hay un problema económico de autonomía y hay un problema económico de distribución. Y eso requiere un cambio estructural profundo, realmente profundo. No se puede sostener ya el discurso que hay informalidad porque nos están pidiendo demasiadas cosas para ser formales. No, aquí hay informalidad porque no hemos logrado una visión integral en conjunto que nos permita tener un proyecto a futuro, por lo menos a mediano, largo por lo menos, pero un proyecto que integre a toda la nación. Ese proyecto tenemos que gestarlo, lograrlo, y solo se logra desde una guerra del imaginario, una guerra de alteración de sistemas, no desde un proceso democrático, electoral, sino desde esta confrontación sociocultural, política, para abrir otro horizonte. Ella podría hablar. Gracias. Un ping-pong, salto de frente. El peruano es humano, es solidario. Y una pregunta más de Yapa, como se dice así, de lo criollo. El peruano promedio es pensante, se pone a filosofar. ¿Cuál es tu punto de vista? Primero empezando por ti, por favor, Pepe Charlie. Vamos primero a aclarar los conceptos. Gracias. ¿Ya? Desde el punto de vista antropológico y sociológico, has mencionado un aspecto, ¿no? El peruano es. Entonces yo te diría que el Perú nace con el proyecto de los Habsburgos, en primer lugar. Hombre, ¿De acuerdo? No nace solamente por el concepto de jus solis, sino que en el proyecto de los Habsburgos se complementaban los tres criterios: jus solis, jus sanguis y fe cristiana. Y acá nuestro amigo, que pudo haber sido sacerdote, nos lo podría confirmar también en su momento. Cuando digo jus sanguis, me estoy refiriendo al proyecto de los Habsburgos que se encuentra en el documento llamado el Libro de Becerro, que era el mandato de los Austrias para crear nuevas naciones. Y eso se cumplió desde 1532 con la hidalguía venida de España y las razas nobles de ultramar, que en este caso eran las panacas, y los cacicazgos, y eso se cumplió. No así la integración de los yanaconas, que estuvo siendo explotada desde la época de los incas, luego pasó a los Austrias, luego pasó con los Borbones en 1750 hacia adelante, y recién adquieren una ciudadanía con Velasco, con la reforma agraria en 1968, hace 52 años. Eso quiere decir que este nuevo segmento incorporado por una política tránsfuga, yo diría, y de atentado contra los pueblos originarios, que quitó el historial de la raigambre de los apellidos, por ejemplo, al inventar una fábrica de nuevos ciudadanos que destruía pues el origen de estos pueblos nativos, que pasaron a inventarse hispanidades no consolidadas, producto del mal llamado mestizaje, sino que fueron incorporados a la fuerza, porque era obviamente un problema el hecho de estar separados, ninguneados, y que Velasco en su periodo de reforma obviamente los incorporó a la fuerza. Hace 52 años entonces recién tienen ciudadanía, y por eso te diría que el peruano es proceso de una construcción para que se cumpla el principio antropológico y sociológico del jus solis, jus sanguis, y una fe, que así nació el concepto de la peruanidad, que querían en este caso los Habsburgos o los reyes austrias de España, que en ese momento dominaban en 1532 aproximadamente casi todo el mundo. Y por esa razón, cuando preguntan cuándo nace la peruanidad, yo te puedo decir documentalmente que esta nace con los Habsburgos en 1532 hacia adelante, se interrumpe con los enclaves económicos que trajeron los Borbones en detrimento de la sociedad peruana, que fue dividida y ninguneada en todo caso, y desconocida, porque los títulos reales de las noblezas y las panacas reales fueron desconocidas por el hecho de incorporar nuevas élites nobles venidas de ultramar en nombre de España, pero de la España borbónica, es decir, franceses, austriacos, alemanes. Y
Por eso escuchamos, por ejemplo, ergo, haciendas que nada tienen que ver con el origen español, como los Gildemeister en el norte de Lima, que tenían haciendas heredadas de las antiguas intendencias y que obviamente eran pues un proceso espurio, ¿no? Y que termina con Velasco cuando recién incorpora a aquellos yanaconas que recién fueron incorporados a la ciudadanía, solamente jus solis, o sea, derecho de nacer en el Perú, con DNI, recién fueron incorporadas con este proceso revolucionario. Por eso te digo que cuando hablamos de peronidad hay que tener mucho cuidado. La peronidad para mí nace con el proyecto de los Austrias, cuyo mandato era, y está en un documento que se llama el Libro de Becerro en el Archivo General de la Nación, crear nuevas naciones producto en el primer momento, en este estadio de los Austrias, con las hidalguías venidas de España. Bueno, eso también hay que observarlo, a qué se refería con hidalguías, ¿no? Porque obviamente la soldadesca no era hidalguía, no era noble, pero sin embargo representaban a los peninsulares, pero sí las clases, las razas nobles de ultramar, como estaba descrito en el documento que era el mandato de los Austrias. Y en ese sentido, acá hubo pues un proceso de integración y creación de nuevas naciones, por eso ahí nace la peronidad, y no como otros dicen que el Perú es un proceso de construcción.